Bueno, vamos a esperar un segundín. Bueno, entonces, ¿quieren que arranquemos con esta parte? Sí, Joya. Bueno, hoy lo que nos toca ver de anatomía es sistema cardionector, ¿sí? Que era como la parte más relacionada con el ritmo cardíaco, ¿sí? Con los latidos del corazón, que creo que un poco lo habíamos iniciado a hablar la clase pasada, cuando me preguntaban acerca de arritmias, cuando me preguntaban acerca de presión arterial, cuando me preguntaron también de electrocardiograma. Bueno, estos son los temas que más o menos o la idea es que hoy se lleven con un poco de entendimiento. También, aparte de eso, vamos a ver dos temas que en realidad en la guía, si ustedes van a esta unidad, tienen también barrera hematoencefálica, que me parece importante que lo veamos, y después tienen un montón de descripción de circuitos de grandes vasos, de los cuales a mí el que más me interesa que sepan es el que vamos a ver acá. Si ustedes quieren leerlo en la guía y tienen alguna duda, me pueden preguntar. Pero mi idea con que sepan vena porta, ¿sí? El circuito en el cual la vena porta participa, yo ya estoy. Y siento que de todos es el que más van a utilizar para las otras materias. Así que bueno. Bueno, entonces, como introducción, ¿sí? Como venimos hablando un poco, habíamos hablado de distintos músculos, habíamos hablado de músculo estriado, habíamos hablado de músculo liso, y también habíamos dicho que el músculo cardíaco era un músculo que estaba propio en el corazón y que tenía la característica de ser un músculo de tipo mixto, ¿sí? Donde tenía estrías y tenía la autonomía del músculo liso, ¿sí? Entonces tenía como dos cosas de cada uno. Las estrías del músculo estriado, que es el músculo em, voluntario, y la autonomía del músculo liso, ¿sí? ¿Qué significa que sea autónomo? Significa que es involuntario, significa que no es un músculo que se puede mover de manera voluntaria, básicamente por una orden que nosotros demos conscientemente, ¿sí? Es decir, es un músculo que va a actuar y se va a mover por estímulos propios, básicamente. Entonces, el corazón va a estar formado por este tipo de músculo que es autónomo. Entonces, la idea es que nosotros veamos cómo es esa autonomía que tiene el corazón. Y para eso también tenemos que ver un poco cuál es la inervación nerviosa que va a tener este corazón, ¿sí? Porque nuestro corazón tiene un determinado ritmo frente a determinadas eh, situaciones que nos pasan en el exterior. Si, por ejemplo, estamos durmiendo, va a tener un determinado ritmo cardíaco. Si estamos corriendo, va a tener otro ritmo, ¿sí? Va a bombear con determinada velocidad según la situación o según el estímulo exterior, pero también según un estímulo interior. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poco de su autonomía, vamos a desarrollar esto. Entonces, la idea de esta clase es que se entienda, o de esta primera parte de la clase, es que se entienda este gráfico, que ahora parece un chino, pero después es más fácil. Entonces,
El músculo cardíaco, como les dije, es un músculo mixto. Va a poseer estrías como el músculo estriado, pero es autónomo como el músculo liso. Entonces, si se fijan, yo acá lo que hice, lo que les estoy mostrando, es entonces cómo es el sistema cardionector del corazón, ¿sí? Entonces vamos a ir desmenuzando, si se fijan, el sistema cardionector son todas estas fibras que atraviesan de par en par al corazón y vamos a ir desmenuzando un poco, parte por parte, cómo es este sistema. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Lo primero que les quiero que les quede claro es que parte del sistema cardionector es exclusivo de músculo cardíaco y otra parte es exclusivo de, músculo, ay, cualquier cosa estoy diciendo, de fibras nerviosas. Entonces, acá, si se fijan en la aurícula derecha, en lo que es la parte de arriba de la aurícula derecha del corazón, tenemos lo que se denomina nodo o nódulo sinusal. Y acá, si se fijan, más que nada entre las aurículas y los ventrículos, en el final del tabique interauricular, vamos a tener lo que se denomina nodo o nódulo aurículo-ventricular. Estos dos nodos, ¿sí? Están formados por fibras musculares cardíacas. Esto es importante. Acá en esta parte no tengo ninguna neurona, ¿sí? Entonces, en esta parte, el nódulo sinusal está formado por fibras musculares cardíacas, que como yo les dije, son fibras autónomas, es decir, que se van a contraer y a relajar de manera autónoma. Es decir, no necesitan un estímulo como puede ser la llegada una despolarización por parte de una neurona para que esto suceda. Lo hacen de manera automática. Bien, pero esto ¿qué significa? ¿Significa que el corazón no está gobernado por nervios? No, o sea, no significa eso. O sea, no significa que el corazón no está gobernado por nervios, justamente hay nervios que inervan al corazón, es por eso que yo les dije que frente a determinadas situaciones exteriores o interiores, el corazón va a bombear de distinta manera, pero tienen que entender que el corazón tiene una frecuencia que está gobernada por la autonomía de sus fibras cardíacas. Entonces, las fibras cardíacas se van a contraer con una determinada frecuencia de manera automática, ¿sí? Bien, entonces, no hay ninguna neurona que dé la orden para que se contraiga el corazón. El corazón se contrae solo, automáticamente, pero eso no significa que el corazón esté exento de la llegada de neuronas. Justamente tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático que van a modular su frecuencia cardíaca según los distintos estímulos, tanto internos como externos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo les quiero decir acá. En el nódulo sinusal, que es donde están las fibras musculares cardíacas o también denominadas células de Purkinje, son entonces fibras musculares cardíacas automáticas donde se genera el latido. Acá se genera el latido y es el denominado marcapaso del corazón. Se va a generar entonces el latido, es decir, que se va a generar la contracción, inicia acá, se contraen estas fibras musculares cardíacas y se van como contagiando todas las fibras, ¿sí? Entonces, las fibras musculares cardíacas que unen un nodo con otro, porque la conducción de la contracción va del nódulo sinusal al aurículo ventricular, o sea, esta es la dirección, ¿sí? Se denominan fibras internodulares.
Vamos a ir a la próxima, que es donde digo esto. Ah, bueno, acá les estaba diciendo que esto sí pasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les conté que las neuronas iban a secretar sus vesículas con neurotransmisores en la sinapsis química hacia un espacio sináptico y que estos neurotransmisores se iban a unir a receptores que estaban en la membrana del músculo y eso iban a generar la contracción por el aumento de calcio citosólico? Bueno, cuando yo les conté esto, que era básicamente cómo se daba la contracción del músculo, ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué no se da de esta manera en el corazón? ¿Qué es lo que yo esperaría? Bueno, justamente porque no es una célula muscular normal, es una célula muscular especializada, especializada para que no dependa de esto. Esto va a estar igual, porque cuando la persona, por ejemplo, está corriendo, esta frecuencia cardíaca tiene que aumentar. Entonces hay igual secreción de neurotransmisores que aumentan la frecuencia. Pero el latido del corazón ya se va a dar de base, ya se va a dar de por sí. No necesita esperar a que un neurotransmisor se secrete para generar la contracción. Ya se va a dar porque es automático, ¿sí? Entonces, la parte de inervación nerviosa va a modificar la velocidad del latido. No es dependiente para su generación, se genera solo. Bien, ¿se entendió esa parte? Sí. Bueno, igual me paran. Entonces, yo les había dicho que del nódulo sinusal, acá este es el denominado marcapasos natural del corazón. El marcapasos natural significa que es acá donde se va a generar el latido, ¿sí? ¿Qué significa que se genere el latido? Es a partir de acá donde se va a dar la contracción de las fibras musculares cardíacas y se van a ir contagiando a todas las fibras musculares del corazón para generar una contracción muscular coordinada y poder eyectar toda la sangre de manera coordinada y de una vez. Es decir, no, el corazón queda vacío, no es que queda adentro sangre, ¿sí? O sea, justamente el corazón tiene que quedar vacío, porque si hay sangre ahí adentro que no se puede eyectar, se pudre. Entonces, por eso necesito que sea una contracción masiva, masiva y coordinada. Todo, Consulta, profe. sí. No sé si a mí se me quedó tildada la diapositiva o No, era no, otra cosa. estoy acá. Justo hasta ahí. Sí, estoy acá. Entonces, tengo entonces el nodo sinusal o nódulo sinusal, que es una zona entonces en la parte superior de la aurícula derecha donde va a iniciarse la contracción muscular. Este es el denominado marcapasos natural del corazón, donde las fibras musculares autónomas comienzan a contraerse y contagian a los demás, ¿sí? Contagian a las demás fibras. Y entonces la contracción se va contagiando, contagiando, contagiando hasta llegar al nódulo aurículo-ventricular, que como les dije, está en el tabique, está en una zona entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Entre las aurículas y los ventrículos, y se encuentra en el tabique interventricular. Y acá comienza a desplegarse, ahora sí, una fibra nerviosa, ¿sí? Que se proyecta hacia el final de los ventrículos y luego hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, que estas sí son nerviosas, ¿sí? Estas son musculares y estas son nerviosas, ¿sí? Bien, entonces, vamos otra vez. Les dije, el nódulo sinusal que está en la parte de la aurícula derecha arriba constituye el marcapasos natural del corazón, porque ahí se va a originar el latido, es decir,
la contracción de las fibras musculares cardíacas de manera automática. No necesita ningún estímulo para que esto pase. Este latido o contracción autónoma de las fibras musculares es transmitido al segundo nódulo, nódulo auriculoventricular, que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo. Las fibras musculares cardíacas que conectan el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular se denominan internodales, entre nódulos, ¿sí? Todo esto hablamos de fibras musculares, hasta acá. Entonces, en el nódulo auriculoventricular comienza otra parte que ya es de fibras nerviosas y se va a encontrar en el tabique interventricular, en el límite entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, esta primer mitad, de acá para arriba, ¿se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí. Bueno, joya. Sí. Bien, entonces, lo importante que ustedes sepan es que A tengo... mí se corta mucho el audio, no sé si será mi internet o será para todos igual. a muchos No, se les- profe, No, acá no se está corta. bien. Bueno. Bueno, entonces, repito un poco más despacio así por si se corta el audio a alguien. Entonces, dijimos que el nódulo sinusal se va a encontrar en la parte superior de la aurícula derecha. Acá comienza la contracción de las fibras musculares cardíacas lisas autónomas que van a ir contagiando a las otras fibras musculares cardíacas para dar lugar al latido, ¿sí? Es el conocido marcapasos natural del corazón. Entonces, estas fibras musculares cardíacas se van a esparcirse desde un nodo al otro, desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, y a estas fibras que conectan ambos nodos se denominan haces internodales. En el nódulo auriculoventricular, que se encuentra entre, justamente es auriculoventricular, es decir, entre la aurícula y el ventrículo, y se encuentra en el tabique interventricular, ¿sí? En esta zona. A partir de acá se van a, em, van a bajar fibras nerviosas ahora, no musculares, hacia la parte inferior de los ventrículos, que es lo que viene ahora. Profe, Sí, esas fibras musculares no son la prolongación de las de arriba, son nuevas, ¿cómo? Perdón, ¿no? no entendí. Claro, abajo son fibras musculares. Acá estas son las Claro, nerviosas. las nerviosas no son la prolongación de las de arriba, son No, otras o fibras sea, claro, que se forman. estas son musculares y estas son nerviosas. Son distintos tejidos. Ah, claro. El nodo sinusal Complementos. termina en el nódulo, ahí en el central este que no sé cómo me dijiste que se El llamaba. aurículo ventricular. Auriculoventricular. Ahí. Y después salen las nerviosas, que son las otras. Exacto. ¿Sí? Ok. Estas del nódulo sinusal al aurículo ventricular, de un nodo al Sí. otro, tengo fibras nerviosas. Y a partir de este nodo se proyectan fibras, perdón, lo dije No, al al revés. revés. De un nodo al otro tengo fibras musculares. Y a partir de este hasta el final de los ventrículos tengo fibras nerviosas. Sí. Que a estas fibras, se denomina haz de His. Haz de His. Entonces, el haz de His es un manojo de fibras nerviosas que llega a la parte inferior de los ventrículos
y se divide proyectándose hacia la izquierda, si es que, porque va a inervar el ventrículo izquierdo, y hacia la derecha porque va a inervar el ventrículo derecho. Antes de esto, vamos a hacer un repaso de lo que dijimos. Entonces, para cerrar este primer concepto, dijimos entonces que el corazón es un músculo, ¿sí? Dijimos que es una bomba, es decir, que bombea sangre. Entonces, el músculo por el cual está formado, el tejido muscular por el cual está formado esta bomba, es músculo cardíaco, que dijimos que es un músculo súper especial. ¿Por qué? Porque no solamente tiene estrías, ¿sí? Como el músculo estriado, que es el músculo voluntario que nos permite caminar, movernos, sino que tiene autonomía, es decir, que es capaz de contraerse automáticamente. Entonces, en el nodo o el nódulo sinusal, que es simplemente una zona que se llama así, que está en la parte superior de la aurícula derecha, ahí están las fibras musculares cardíacas, que son autónomas, que primero se van a contraer. Entonces, ellas arrancan y después van contagiando todas las otras células musculares, ¿sí? Cuando yo digo contagiando, ya podemos hablar de que, como vimos en la parte, en otros sistemas, dijimos que lo que es el impulso, ¿sí? Lo que es un impulso, por ejemplo, nervioso, es a través de polarización y despolarización de la membrana. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Ese contagiando que yo digo ahora, en realidad, es que va dándose la despolarización y repolarización de las membranas de las fibras musculares. Y esto es lo que genera la contracción. Entonces, esta despolarización va viajando desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular a través de fibras nerviosas, de fibras musculares cardíacas y que fueron estimuladas por nada, porque son autónomas, ¿sí? Bien, llegan a esta zona que se denomina nódulo auriculoventricular, que se encuentra en el tabique interventricular y comienza entonces otra parte que es una parte nerviosa, ahora sí, donde está lo que se denomina las de His, que es este manojo de fibras nerviosas, ¿sí? Entonces ellas comienzan a despolarizarse también sus membranas para transmitir el impulso hasta el final del corazón, ¿sí? Entonces de esta manera, a través de este sistema que tiene el corazón, se da la contracción coordinada y la eyección de toda la sangre que contiene el corazón hacia los vasos sanguíneos. Bien, ¿qué es lo que pasa si este sistema cardionector está descoordinado? Porque eso es lo que yo les dije, o sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, es de tener una contracción coordinada. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con sangre adentro, esa sangre que no se mueve termina pudriéndose y esa sangre va a enfermar a mi tejido cardíaco. Entonces, yo no puedo, esto no me puede pasar. Necesito que se contraiga coordinadamente, ¿sí? Todas las fibras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué patología tengo si tengo a este sistema descoordinado, si no cumple con su objetivo? Bueno, justamente me da una alteración del ritmo cardíaco, ya sea con aumentos o con disminución, que es a lo que se denomina arritmia, ¿sí? Si yo tengo este sistema cardionector que no funciona bien,
¿sí? Va a dar como consecuencia una descoordinación de, de la contracción de las fibras musculares del corazón y me da como patología una arritmia, ¿sí? Que justamente las arritmias hay de muchísimos tipos. Es importante tener un buen diagnóstico de la arritmia, es decir, ver dónde está fallando el sistema cardionector, en qué parte, si está fallando en la generación del impulso nervioso, si está fallando en el contagio de las otras fibras musculares, si está fallando en la parte nerviosa, ¿sí? Si tengo lo que se denomina también un bloqueo de rama, ¿sí? Puede estar fallando en muchos puntos. Entonces es importante conocer en dónde está fallando el sistema cardionector para ver qué tipo de arritmia tengo y eso me da la terapéutica que voy a utilizar, o sea, qué terapia voy a hacer, ¿sí? Si yo no tengo la generación del impulso, ¿sí? No tengo entonces una contracción, ya desde el vamos ya está dañado el sistema cardionector a nivel del nódulo sinusal, no tiene sentido que yo le dé un fármaco, por ejemplo, para un bloqueo de rama, que el bloqueo de rama es cuando tenés la afección a nivel de las de His, ¿sí? Entonces, es importante saber qué tipo de arritmia con qué tipo de arritmia tiene el paciente para saber qué fármaco le voy a dar. Bueno, entonces, Profe, sí. ¿y el soplo al corazón que le llaman, qué vendría a ser? ¿Algo también que está con este sistema cardioconector? No, el soplo es, sí, Claro, y yo también quería preguntar cuando te colocan un marcapasos. el soplo es a nivel de las válvulas, ¿sí? Es a nivel de las válvulas, cardíacas. Sí, Y lo sí. del marcapaso, justamente es cuando tenés la afección a nivel del nódulo sinusal, ¿sí? ¿Qué es lo que se reemplaza ahí, en ese caso? Claro. En Estaba, realidad, en real- vos mostraste el nódulo que era el marcapaso natural. sí, es el marcapasos natural, es el nódulo sinusal. ¿Qué es esto? Si vos tenés una Ese, afección acá, ¿sí? Sí, Te pueden poner lo que se denomina un marcapaso, ¿sí? sí. Donde tenés la estimulación, ¿sí? De estas fibras. Estas fibras no tienen que estar dañadas, o sea, tienen que poder contraerse, pero lo que pasa es que no tienen la autonomía, entonces, o perdieron la autonomía. Entonces, es eso lo que te, Se reemplaza el sí, en realidad marcapaso artificial, reemplaza. se estimula, ¿sí? Lo que hace el Ah, marcapaso artificial es estimular estas fibras para que empiecen a contagiar a las demás, ¿sí? está bien. Pero sí, es un producto médico, es decir, no es un fármaco que uno incorpora como una droga, sino que es un producto médico, o sea, es como un aparato Claro, sí, sí, sí. que se pone con una cirugía y demás. Es bastante complejo. Sí. Bueno, y con respecto a esto, a este circuito que les estuve contando, ¿se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí. Sí. Bueno, entonces, ahora nos vamos a meter en cómo evaluamos, qué hacemos cómo medimos la actividad cardíaca, ¿sí? Nosotros dijimos que, bueno, para detectar una arritmia, para detectar, por ejemplo, em, bueno, justamente afecciones como es, por ejemplo, un soplo o en ver que el corazón está funcionando de manera alterada, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, tenemos distintos parámetros que podemos medir, ¿sí? Y algunos de ellos los podemos medir en la farmacia también. Por eso es importante conocerlos. Entonces, la actividad cardíaca la vamos a poder medir con la percepción de los latidos, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, o sea, habíamos hablado la otra vez de los latidos del corazón, ¿sí? El corazón en un individuo adulto normal va a bombear con una frecuencia de 75 latidos por minuto, ¿sí?
Es decir, cada un minuto hay 75 contracciones. O Profe, sintiets. ¿Sí? yo había leído que era 60. ¿Está mal? Ah, capaz que 60 latidos. en un hombre, 75. No, 60 y menos de 60 era bradicardia y más de 100 o algo así, tengo que buscarlo bien, taquicardia. Ah, bueno, Igual tengo que buscarlo de vuelta, por las yo dudas. creo que lo saqué de la guía, ese dato. Pero la verdad que no me puse a fijarme, flasheé que estaba bien. Pero sí debería haberlo chequeado. No, profe, yo también había escuchado 75. Yo cuando tuve anatomía siempre fue 75. Así que, Sí, yo también estudié 75 y 80, normal. Acá en la guía dice, la frecuencia cardíaca normal es de alrededor de 75 pulsaciones por minuto. Existe taquicardia cuando la frecuencia es mayor y bradicardia cuando el ritmo de las pulsaciones es inferior a la frecuencia normal. Igual la verdad que lo estoy sacando de la guía que a veces he encontrado errores. Pero bueno, lo puedo chequear con un libro. Porque la verdad que no me fijé en ningún libro. Pero sí, bueno, lo chequeamos y de última lo corregimos. Bueno, profe. Bueno, entonces, bueno, lo importante es que existe una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Que es, bueno, según la guía son 75, pero puede ser otro valor por si está erróneo. Pero si ese valor normal está por arriba, es decir, es superior al valor normal, se denomina taquicardia a ese evento, ¿sí? Donde el corazón bombea más veces por minuto que lo normal. Y si el corazón bombea menos veces por minuto que lo normal, se denomina bradicardia, ¿sí? Entonces acá yo les puse, si es taquicardia, bueno, justo puse este valor, pero bueno, la idea es que sea el correcto. Puede ser, si es mayor a 75 latidos por minuto, es la taquicardia, y si es menor a 75 latidos por minuto, es la bradicardia. Por supuesto que no significa que sea una patología, es decir, si yo tengo mayor cantidad de latidos por minuto, para algunas cosas en algunos momentos de la vida, está bien ubicado. Por ejemplo, cuando estoy corriendo, o sea, yo cuando estoy haciendo ejercicio físico, es necesario que el corazón bombee mayor cantidad de veces por minuto, ¿sí? Es por eso que si el individuo, por ejemplo, quiero tomar las pulsaciones en la farmacia y el individuo lo veo agitado, es lógico que me dé más cantidad que lo normal, ¿sí? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso no implica una patología, justamente, implica lo contrario, implica que hay una buena respuesta porque el individuo llegó corriendo eh, del trabajo, lo que sea. Entonces es importante cuando, por ejemplo, voy a hacer esta determinación, el individuo esté relajado aproximadamente 5 minutos, como para que su frecuencia cardíaca se normalice. profe, Sí. Ahí yo lo busqué y dice entre 60 y 90 que es normal, o sea que sería un número relativo también. Claro, me parece que depende del sexo, depende de la edad también. Creo que lo habíamos visto Claro, en la clase entre 60 pasada, en una y tablita entre que les 60. puse. no. Ah, perdón. Sí, lo vimos. ¿Sí? Sí, yo le consulté, me acuerdo incluso. Pero igual no me acuerdo mucho. No, está bien, no importa. Ahí la busco. O sea, justo le iba a consultar en mujeres en cuánto era, en lo normal. Claro, vimos la frecuencia cardíaca, esta vimos. A ver si los comparto. Esto vimos. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, que hemos visto que Sí. depende de la edad, depende del sexo. Hablamos, bueno, estos eran los parámetros normales. Sí, esto lo habíamos Sí, visto. sí. Bueno, nada. Igual es un detalle, pero pueden
Más, o sea, si me ponen 30, obviamente que está mal, pero entiendo que entre 60 y 90 está bien. No, más que nada le decía porque cuando uno toma la presión, para decirle, informarle bien al Obvio, paciente. más vale. Tiene que Yo haber... digo, Sí. no, no está bien. No, más vale, hay que informar bien. Pero bueno, lo que ustedes también tienen que tener en cuenta es eso. O sea, esa tabla, por ejemplo, estaba en la guía. Yo se las Sí, está en el puse. seminario. Está en Claro, el seminario anterior. Sí. claro, él también está en la guía, que es como la bibliografía oficial de ADEF. Así que pueden sacarlo de ahí también. Bueno. Bien, después, otro parámetro de medida que tenemos es el pulso arterial, ¿sí? Que es justamente la fuerza con la que el corazón se va, o sea, es una determinación que podemos con esta intuir con la fuerza que el corazón se contrae, ¿sí? Entonces, el corazón se va a contraer con determinada fuerza y esa presión con la que sale la sangre, que está relacionada con la fuerza con la que se contrajo el corazón, va a transmitirse a los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tomar el pulso arterial, lo vamos a tener que tomar con la yema de los dedos, como se ve en esta imagen, no lo tomamos con el dedo gordo, ¿sí? No lo tomamos con el dedo gordo porque tiene latido propio. Y estos son los lugares donde podemos tomarlo, ¿sí? En lo que es la arteria radial, la carótida que se encuentra en el cuello, ¿sí? Después tenemos la femoral, que la vamos a encontrar en la ingle o en el hueco popliteo, que es por detrás de la rodilla, o en la arteria pedia que se encuentra en el pie, ¿sí? Entonces estos son los puntos donde vamos a poder tomar el pulso arterial, que justamente es una determinación, o va a estar relacionado con la fuerza con la que el corazón se contrae. Pero es importante también tener en cuenta que mientras más nos alejamos del corazón, por ejemplo, no es tan representativo o es más representativo tomarlo más cerca del lugar donde está el corazón que, por ejemplo, en el pie, porque la fuerza con el recorrido de la sangre puede verse alterada, ¿sí? Puede verse alterada, puede verse disminuida, porque justamente esa fuerza, cuanto más nos alejamos,